También hay fibras reticulares, que como he dicho, forma parte del colágeno también, es enmarañado, es tela de araña si se quiere, que forma parte del esqueleto, de la estructura del estroma, del hígado en este caso, está representado por estos marcadores que se han hecho acá. Sigue el colágeno. Colágeno y reticulina, miren en este caso una coloración especial para ver cómo son las fibras. En este caso, el colágeno está dado por toda esa sustancia celeste que están viendo, y la rosada que tiene estas fibras ondulantes que están viendo ahí también, en menor proporción son las fibras elásticas. Vamos a verla después cuál es. Aquí viene la fibra elástica. Se llama elástica porque se estira, ¿verdad? Tiene su componente la elastina y la fibrilina. Son más delgadas que la fibra de colágeno, como hemos visto, abundan en tejidos conectivos laxos, debajo de la piel y en otros lugares que vamos a ver. Esta fibra tiene un aspecto ramificado, un tipo de red en el tejido conectivo laxo, o si no, un poquito más fibroso paralelo y de banda perforada de acuerdo al tejido conjuntivo denso, de acuerdo a la función que va a cumplir. Lo vamos a ver algunos ejemplos mejor para que vean. A diferencia de las otras fibras, estas se estiran, son muy elásticas, por eso dice puede alcanzar hasta 1.5 veces su longitud normal. ¿Y para qué? Para darle facilidad y respetar, si se quiere, la función para que ha sido diseñado el órgano, soporta la tensión hasta cierto nivel también para que no se rompa la estructura. Una función principalísima, por ejemplo, cumple en los vasos sanguíneos grandes, especialmente en la aorta y en otras localizaciones, como puede ser aquí a nivel de la tráquea, las cuerdas vocales. Y esta es una representación de las fibras elásticas, una coloración especial. Miren ustedes, este panel de una aorta, miren todas esas bandas paralelas, pero que no son rectas, sino más bien son orladas, como ustedes están viendo ahí. Son las fibras elásticas que en este caso estarían contraídas. Cuando se estiran, se van a hacer prácticamente líneas rectas. Y llegamos a la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? La membrana basal es la estructura subyacente a todos los epitelios. Todos los epitelios. No hay epitelio que no tenga membrana basal, porque el epitelio es, bueno, la membrana basal es el soporte natural que está debajo del epitelio. Y esta, más abajo, sobre la matriz extracelular, para que quede anclado ahí y no se movilice. Vamos a ver por qué. Por eso dice aquí, es una capa celular de sostén y de espesor variable que se encuentra en la base de los tejidos epiteliales. Algunas características microscópicas, ya en microscopio óptico y en microscopio electrónico también ya se ha catalogado y se ha comprendido y se ha quedado que sea así. Tiene una lámina basal que tiene estas características, electrodensa, muy delgada, verán ustedes entre 50 y 100 nanómetros, que tiene a su vez una lámina lúcida y una lámina densa. Acá tienen la lámina lúcida, pues es menos electrodensa y es la primera capa en contacto con la membrana plasmática del tejido epitelial suprayacente. O sea que la célula epitelial prácticamente asienta sobre la lámina lúcida de la membrana basal. Pero es una unidad, sencillamente tiene diferentes componentes. Y la lámina densa, más electrodensa, por ahí viene su nombre, pequeños filamentos de colágeno, tipo 4. Miren ustedes, sigue el colágeno ya metido por acá. Y es la macrureza de la lámina. La vamos a ver ahora en un ejemplo, en una fotografía que hago. Un poquito más abajo está la lámina reticular, con fibras ya más densas que son reticulares, colágeno 4 y 7, y una gran cantidad de proteínas, la laminina,
que es una glucoproteína que tiene también en la unión también presente en las integrinas, que adquiere diferentes componentes, y glucopolisacáridos, glucoproteína y otros componentes. Estamos hablando de la membrana basal y vamos a hacer dentro de la estructura o de las características de los componentes de la matriz extracelular está la membrana basal, que a su vez tiene también sus subunidades que estamos señalando. Bien, no es una estructura diferente, es diferente, cierto, pero forma parte de la matriz extracelular también. Miren ustedes la función que tiene: filtración molecular pasiva, es decir, que dejen que atraviesen tanto de ida como de vuelta algunas estructuras especialmente muy simples. Y un ejemplo típico de esto es lo que ocurre con los riñones. Por ejemplo, a través de la membrana basal del glomérulo no puede pasar proteína, porque cuando se altera la membrana basal del glomérulo, salen proteínas, salen glucosa de otros componentes. En buena cuenta estamos en una insuficiencia renal. El síndrome nefrótico, por ejemplo, se caracteriza por una gran cantidad de proteínas en la orina. Y el paciente pierde, en condiciones patológicas obviamente, pierde las proteínas que necesita para él. Entonces ya el segundo dosaje tiene una hipoproteinemia, tiene baja contracción de proteínas. ¿Cuál de ellas? Especialmente la albúmina. ¿Dónde se pierde? A nivel renal. ¿Por qué? Para este caso, porque está alterada la membrana basal y otras estructuras. Entonces, si está alterada la membrana basal de alguna estructura, del epitelio, del digestivo, del tubo digestivo, del epitelio respiratorio, del urinario, entramos al campo de la patología. Y diríase que solo está alterada la membrana basal para esta función. Tiene capacidad para dar un compartimento de tejidos y filtro celular. Características: los linfocitos, algunos de ellos tienen la capacidad de atravesarla. ¿Y por qué? Porque hemos dicho, deja de pasar algunas moléculas, no pueden pasar todas, ni células menos, todavía, porque son más complejas, porque si no, ya no sería el filtro. Pero en tumores, miren, es capaz de dificultar la metástasis. Algo estábamos hablando ahora, que una vez que una neoplasia maligna, un cáncer, está confinado al epitelio, cualquiera sea este, el médico le puede garantizar a la paciente o al paciente de que lo puede curar. Y no le miente, no, cierto. Si es un carcinoma in situ o un carcinoma intraepitelial de cuello uterino, o de la piel, o del estómago, todavía intramucoso, se le puede decir, las posibilidades de curarse son altísimas, altas. Y si le dice que le ofrece que lo va a curar, tampoco están exagerando. A diferencia que cuando el cáncer rompe la membrana basal, ya cambia inclusive la denominación, ya no es un carcinoma in situ o es un carcinoma intraepitelial, es un carcinoma invasivo. Diagnóstico con la denominación ya cambió, la historia natural cambió, la suerte y el pronóstico cambió. ¿Qué pasó? El límite de la membrana basal de los epitelios se rompió y viene la debacle después. Porque así como rompe la membrana basal del epitelio, sobrevive en la matriz extracelular, vuelve a romper la membrana basal del vaso sanguíneo, se mete a la circulación y comienza a viajar. Ese fenómeno, que lo vamos a ver el próximo año seguramente en patología, es lo que se llama la metástasis. Y hemos dicho que lo que mata generalmente a los pacientes con cáncer no son el tumor primario mayormente, no, lo que mata son las metástasis. Es decir, la diseminación del tumor, que ha fallado la membrana basal. Pero también cumple una función importantísima, hemos dicho, en la regeneración, en la migración celular y en la cicatrización.
como componente de la matriz extracelular. Y este es un esquema que encontramos por ahí. Este es el epitelio, por ejemplo, parece que esto fuera de intestino porque tiene una proyección, cualquiera sea. Las uniones entre las células intercélulas epiteliales no son motivo de la clase, lo han hecho seguramente con el doctor Taxa, pero aquí empieza la membrana basal, porque el epitelio es otro tejido, nosotros vemos del epitelio hacia abajo. Acá tiene la membrana basal con sus componentes, su estructura, tiene mucho colágeno, miren usted, colágeno tipo 4, colágeno tipo 7, colágeno tipo 3, etc. Complejo. Heparansulfato, fibronectina, en fin, todo este complejo que se llama de aquí hacia abajo es la membrana basal, que la tienen todos los epitelios y que forman parte o que son parte de la matriz extracelular. Aquí la tienen en esquema. Esto es en microscopía óptica y esquema también de la membrana Z, zona oscura, banda negra. ¿Y qué sería toda esta acá? Visto aquí es esta aquí, la membrana basal en una microscópica. Y en una microfotografía de las que tienen ustedes en sus clases y que tengan epitelios, si quieren ver la membrana basal, no se ve con tanto detalle como los esquemas que hemos presentado, pero por la ubicación podemos saber cuál es. Este es un epitelio escamoso, cualquiera de ellos poliestratificado, y la membrana basal está acá. Es esta lámina un poquito más rosada, si se quiere, más densa, que está inmediatamente por debajo de la última capa del epitelio. Si la neoplasia está confinada al epitelio nada más, que es lo que se conoce como un carcinoma in situ en caso de cáncer de cuello en una mujer, o intraepitelial, se le puede garantizar a la mujer que se va a curar, siendo cáncer. Pero si la célula neoplásica rompió la membrana basal, la historia y el pronóstico cambia completamente. Esa es la diferencia entre un carcinoma in situ y un carcinoma invasivo, por ejemplo. Y esto es fácil de entender, porque los epitelios no son vascularizados. Se nutren por difusión justamente a través de la membrana de la matriz extracelular. Entre los nutrientes los comienzan a absorber y van hacia arriba. Pero si ya la célula se mete acá, así como ha roto esta membrana basal, es capaz de romper cualquier otra membrana de un vaso sanguíneo o un vaso linfático y comienza a viajar. Y la historia, como les repito, cambia completamente. Para que vean unas pinceladas solamente de la importancia que tienen estas estructuras, para este caso que se llama membrana basal. En todos los epitelios la hay. En este caso es un ducto, epitelio arriba, epitelio abajo, y aquí tienen la membrana basal. No se olviden porque es pregunta casi segura de todos los exámenes. Membrana basal en todos los epitelios. Acá también un epitelio respiratorio, ¿no? Viendo sus cilios, todo, aquí la membrana basal. Y en la barrera hematoencefálica también hay membrana basal. Y este es un esquema de la membrana basal, para que la ubiquen bien dónde está. Muy bien. Se nos fue el aire acondicionado, pero va a tener que correr un poquito, si no nos morimos aquí todos juntos. Parte del tejido conectivo. Tampoco le voy a hacer todo lo que son los tejidos conectivos, porque hay algunos tejidos especializados que tienen una clase especial, específica para cada uno, el cartílago, el hueso, el sistema, el tejido hematopoyético o el tejido
tejido de la sangre también tiene una clase especial, así que vamos a hacer, dentro de lo que me ha tocado, o lo que yo les voy a hacer es más bien tejido propio del laxo y el tejido adiposo. Tejido conjuntivo laxo. Vale decir que el tejido conjuntivo en buena cuenta es sinónimo en algunos casos de matriz extracelular también, pero aquí ya concentrando y estoy hablando de tejido, no solamente de matriz extra así, tal, o con sustancia, etcétera, sino ya más bien un poquito más organizado, pero tiene los mismos componentes. Dice el tejido conjuntivo laxo, propiamente dicho, está ampliamente distribuido en todo el cuerpo, especialmente el tejido celular subcutáneo. Debajo de la piel es característico lo que se llama la dermis superficial. Está ahí el tejido conjuntivo laxo. Y también en otras estructuras, no es la única. También tenemos en el mesenterio, y miren, constituyendo la denominada lámina propia de las estructuras epiteliales, y rodeando tejido muscular, los vasos sanguíneos, los nervios periféricos, en fin. Cuando ven ustedes la lámina de la histología, cuando están viendo la práctica, ustedes, rodeando a los vasos siempre hay un tejido, una zona un poquito más clara, igual los vasos, los filetes nerviosos, que si lo ven con un poquito maniobrando el micrométrico, me ven que tiene una sustancia un poquito rosada, muy pobre en células. Ese es el tejido laxo. Inmediatamente abajo en la epidermis, que esas son las prácticas que ustedes van a ver, también se ve el tejido un poquito, una bandita más rosada, pobre en células. ¿Dónde nace? A partir del mesénquima, posee todos los elementos estructurales, hemos dicho. Las fibras reticulares constituyen redes, en este caso, más o menos de acuerdo a la estructura donde se esté viendo. Pueden observarse células cebadas, plasmáticas, eosinófilas, entre otros. Ya verán que hasta aquí todavía hemos estado hablando solamente de células, de estructuras, ¿no? Macromoléculas, fibras, etc. Vamos a llegar a un momento cuando ya hablemos de células propias del tejido conectivo o de la matriz extracelular que vamos a ver. Esta es la apariencia que tiene el tejido, por eso les decía, se ve un poquito rosadito, que es muy rico en agua, también en líquidos, y se ve así, pobre en células, algunos fibroblastos por ahí, probablemente haya algún eosinófilo, un mastocito, un macrófago también, y esta red de fibras, que son fibras elásticas, hay colágeno también, y poca celularidad como vemos. Este es el tejido mesenteriano de ustedes, siempre un fondo rosado si se quiere, con pocas células. Después viene un tejido conjuntivo denso, su nombre lo dice, ¿verdad? Variedad de tejido conjuntivo presenta en general los mismos componentes que el tejido conjuntivo laxo, solo que los hace colágenos son más gruesos y están dispuestos irregularmente, es decir, las concentraciones de algunos componentes, en este caso el colágeno es mayor. Los elementos celulares y la sustancia intercelular son menos abundantes que el tejido conectivo laxo, es decir, ya no se va a ver tan rosado, sino va a haber más concentración de elementos celulares y componentes y se nota más compacto, como lo vas a ver en una fotografía. ¿Dónde lo tenemos? En la dermis, especialmente la dermis profunda, la cápsula de algunos órganos, las vainas, los tendones, los nervios. Miren, aquí hay un tejido conjuntivo denso e irregular. Y aquí hay un tejido conjuntivo denso regular. ¿Cuál es la diferencia? Los componentes prácticamente son los mismos. Lo que pasa es que en este están un poquito más ordenadas. En vez de estar en las fibras colágenas especialmente, irregularmente distribuidas en diferente orientación, en este caso están más ordenadas, están mejor empaquetadas para que formen estructuras más densas, más compactas y forman principalmente los tendones, como vas a ver. Por eso dice, dispuestos regularmente en una misma dirección,
y cumplen o están condicionados justamente por los requerimientos, en este caso mecánicos del tejido. Como decía,